Traemos una semana más la continuación del Herrero Legendario, en el capítulo 279 del manhwa. Ponte cómodo, prepara unos aperitivos y comenzamos. Nos ubicamos en la isla número 61 del archipiélago Behen, donde alguien está muy cansado. Se trata del jugador Agnus, quien menciona haber estado luchando durante 2 días enteros. Su oponente era tan feroz que tuvo que sacrificar a todo su ejército. Pero a pesar de todo, Agnus, el contratista de Baal, pudo salir victorioso del enfrentamiento. Se nos revela que el oponente que derrotó fue el asesino legendario Lantier. Agnus se desploma agotado en el suelo, sin poder creer que el poder del Santo de la Espada pudiera dividir el mundo en dos. Ese tipo desapareció sin dejar rastro, solo para regresar de una manera tan llamativa. La imagen de Kraugel viene a la mente del nigromante, haciendo que éste reaccione de inmediato. Levantándose, espera con ganas poder volver a ver a Kraugel pronto. De fondo, el hada Vini se esconde asustado del jugador Agnus, pues puede sentir que es un hombre demasiado peligroso. Con esto, regresamos al infierno invocado en la capital de Reinhardt. Banner celebra que finalmente los enemigos han disminuido un poco, y Regas se une al combate. Jishuka les recuerda a los muchachos que no debían abandonar Patrian por si había rezagados, pero Pon no puede permitir que los chicos acaparen toda la gloria, y ya se encargó rápidamente de todas las tropas restantes en la zona. Los jugadores deben aprovechar que Belial está lo suficientemente debilitada como para recibir golpes directos y tienen que ejecutar un asalto total. El joven Ibelin quiere destacar en este escenario y ataca con su habilidad Laceración, que inflige un daño fijo igual al 60% de la salud del objetivo. Belial recibe un daño crítico. Kraugel reconoce que cada uno de los miembros de Overgear posee un poder extraordinario, con ellos podría obtener suficiente poder como para escapar de la vigilancia de Ares y Agnus. Pero el Santo de la Espada no puede arrastrar a los chicos de Overgear a la locura de Agnus cuando lo está siguiendo tan de cerca, y más que nada, Kraugel quiere que Grid sea su rival en el camino a la cima. Mientras Isabel se une a la ofensiva, Kraugel se concentra debido a que ahora mismo tienen como enemigo a una gran demonio. Debe acabar con esto cuanto antes. Isabela impacta su lanza de Lifael. A los chicos les ha costado mucho llegar hasta este punto. Nuestros protagonistas han reunido todos los recursos posibles para completar esta incursión. Y como punta de lanza, cuentan con el NPC pionero en el mundo de las leyendas. La gran demonio estaba enfrentando a las espadas más afiladas del reino humano, y estaba siendo presionada a sus límites. El lancero Pon celebra que la salud de Belial finalmente bajó por debajo del 10%, casi han completado la incursión, y esta será la primera incursión exitosa en contra de un gran demonio completo. Es entonces que el sistema informa de que el efecto de la luz de la destrucción ha desaparecido, y por tanto, la gran demonio Belial ha recuperado sus rasgos y estadísticas únicas. Lawel trata de advertir a sus compañeros de que la gran demonio ha recuperado sus poderes. Aunque Ibelin cree que deben seguir presionando, cuentan con el poder de las leyendas y al demonio tan solo le queda un 10% de salud. Una ventana muestra que el efecto de la regulación del infierno ha terminado. El ambiente ha regresado al infierno número 32 y una gran explosión ilumina todo el campo de batalla. La velocidad de ataque de los presentes se reduce en un 20%, mientras que la resistencia al fuego y a la magia negra disminuye al 0%. Las llamas de Belial son demasiado calientes y los jugadores sufren quemaduras mortales que no pueden curarse. Si atacan a Belial, existe una alta probabilidad de quedar hechizado y atacar a los aliados. El tiempo de enfriamiento de las habilidades y los tiempos de lanzamiento de magia se duplican. Y la velocidad de ataque se reduce en un 20%. Se bloquea el uso de magia negra. El sistema informa que la gran demonio Belial está absorbiendo la energía del infierno. Os felicito por ser gusanos capaces de subir a la tierra. Pero hasta aquí habéis llegado, dice Belial mientras toma una nueva forma. Y Belin no puede creer lo que ve, pues la salud de la gran demonio vuelve a estar al máximo. Les ha tomado horas debilitarla, pero han regresado al punto de partida. Una notificación informa de que la gran demonio Belial ha terminado de absorber la energía del infierno, y por tanto revelará su forma de señora del infierno. El mismo infierno tiembla ante la horrible transformación, la resistencia de estado decae en un 70%. A pesar de ser más pequeña que antes, la verdadera forma de Belial provoca una presión abrumadora. La gran demonio extiende una mano. Se burla de los humanos por confiar en un rayo de esperanza tan pequeño que le resulta lamentable pisotearlo. Comencemos, estúpida arrogante que se atrevió a jugar con fuego ante mí, declaró la gran demonio, impactando un ataque sobre la arquera Jishuka. Tobías grita preocupada por su compañera Jishuka.
Lawel recuerda que, cuando Belial se transformó anteriormente, su salud se redujo. Así que la curación actual no se relaciona con su nueva transformación. Supone que debe haber alguna otra regla en su sistema de salud. Ni siquiera la habilidad definitiva de Piaro pudo derrotarla. Pero después de ser golpeada directamente por el doble destructor de los cielos de Kraugel, finalmente su salud se redujo algo. La definitiva de Yura no debería ser más débil que el destructor de cielos de Kraugel, y si los ataques de nivel inferior de Kraugel y Yura funcionaron, entonces el poder no es el problema. Si excluyen los ataques de la Gran Demonio durante el efecto de regulación del infierno, el único punto común entre los golpes efectivos era que Belial estaba conmocionada por las habilidades de las leyendas. Pero eso por sí solo no explica la diferencia en la regeneración de salud. Entonces una idea cruza la mente del estratega, quizás Belial estaba nerviosa. Si Lawel piensa en ello, los apodos de Belial son la Reina del Fuego, la Reina de la Oscuridad y la Reina de las Mentiras. Quizás, durante el momento en el que fue conmocionada por la aparición y los ataques de las leyendas, su salud falsa, que estaba disfrazada, se deshizo. Lawel confía en estar en la fase final y cree que solo hay una manera de confirmarlo. Les grita a sus compañeros que la verdadera salud de Belial está al 10%. Ella los está engañando con sus mentiras, y deben ayudar a las leyendas. Tobias cree que esto no tiene sentido, pues la barra de salud de la Gran Demonio está completamente restaurada. Si Lawel se equivoca, estarán jodidos. El paladín bloquea un ataque que se dirigía a Yura y confía en que las leyendas puedan hacer algo. Belial bloquea el disparo de Yura y menciona que las jóvenes leyendas no serán suficiente. Todos ustedes son solo motas de polvo, insinuó la Gran Demonio cargando de nuevo su habilidad de meteoro. Belial no pierde un solo segundo e impacta su violento ataque sobre los protagonistas. Los presentadores creen que nadie podría esquivar un ataque así, puesto que los chicos estaban agotados por las continuas batallas. Habían conseguido reunir al equipo de asalto más fuerte jamás visto, pero el enemigo era simplemente demasiado fuerte. Los presentadores narran que con la aniquilación del gremio Overgear, Belial ahora usará el reino eterno para convertir el reino humano en un infierno. Esto supondrá una nueva era en la que los jugadores se enfrentarán a un aterrador engendro infernal de extrema dificultad. Entonces los presentadores gritan que una persona no se ha rendido. Se trata del agricultor legendario Piaro, quien se lanza al ataque dándolo todo. Hisoka trata de ayudar a Piaro, pero en su estado actual, ni siquiera puede curarlo con sus flechas. «Mataré a este demonio, y protegeré a todos con mi último aliento», gritó Piaro decidido a sacrificar la vida que le entregó su señor. El demonio es más rápido que el NPC, y captura el brazo de Piaro en el aire. Inmediatamente después, impacta un ataque de lleno sobre el NPC. Al escuchar que el agricultor tiene un señor, Belial se burla de este supuesto señor, por ser un tonto jugando a ser rey entre las hormigas. Algo realmente patético. El caballero Yud se une al combate gritando que su señor no es para nada patético. La demonio puede sentir que este sujeto no es una leyenda, pero aún así sobrevivió a su habilidad meteoro y atravesó el caos mágico para atacarla, así que pregunta por la identidad del caballero. Comenta que pasó mucho tiempo desde que hubo alguien en el reino humano que pudiera molestarla e impacta un ataque sobre Yud exigiéndole morir. Lawel derrama unas lágrimas al ver que los pilares que soportan el gremio Overgear están cayendo uno a uno. Se cuestiona si acaso este será el final. En este justo entonces vemos una cuenta regresiva, y al acabar aparece alguien en el campo de batalla haciendo uso de su habilidad Invocación de Caballeros. Esto deja completamente confusa a Belial, pues los humanos que estaba enfrentando desaparecen frente a sus ojos. La Gran Demonio pregunta que quién se atrevió a poner las manos sobre los juguetes con los que ella estaba jugando. Aquí, los presentadores exclaman que ha aparecido la primera clase legendaria y poseedor del récord de la mayoría de medallas en la competencia internacional. Presentan a Grid como el maestro del gremio Overgear y una figura colosal que rivaliza con el cielo sobre el cielo. Finalmente ha entrado al campo de batalla. Yura y Lawel se sorprenden al ver a su señor. Los presentadores recapitulan que Belial fue lo suficientemente fuerte como para derrotar a Kraugel, pero si existe alguien capaz de darle la vuelta a la situación, es Grid. Nuestro protagonista puede ver que todos desde Kraugel a Piaro han sido completamente aplastados. Grid se conectó nada más terminó su tiempo de enfriamiento, pero parece que llegó demasiado tarde. El herrero le entrega a los chicos a su hermana y les pide que por favor cuide de ellos. Hay muchas personas a las que tiene que curar. Sacando su espada fracaso fusionada con su gran espada de Grid, el protagonista se dirige a Belial para mencionar que pudo ver claramente su poder en la retransmisión. ¿Cómo te atreves a meterte con mi gente? Será mejor que te prepares para lo que viene, amenazó nuestro protagonista a la Gran Demonio.
Sin dejar tiempo de respuesta impacta su combinación, asesinar pináculos sobre Belial. La gran demonio pudo sentir que el golpe de Grid resonó a través de los 32 grandes infiernos. Esto no es algo humanamente posible, así que concluye que este tipo también debe ser una leyenda. Maldice que haya tantas leyendas en el mundo humano. Pero, más importante aún, Belial puede sentir que una magia incompleta proveniente de este sujeto le resulta extrañamente familiar. Grid por su lado se emociona al pensar que es muy fuerte por haber reducido el 90% de la salud de la gran demonio de un solo golpe. Al ver que la salud de Belial se redujo tanto, Lawel confirma que su teoría era cierta. Cuando Belial se pone nerviosa, rompe su disfraz de salud. La hermana del protagonista, mientras tanto, se concentra en curar a Piaro. La gran demonio carga un ataque recriminándole al humano actuar con tanta arrogancia en el campo de batalla de una señora del infierno. Grid siente que está siendo atraído por una extraña fuerza de gravedad. Belial decide que empezará cortando el cuerpo del humano y los chicos gritan preocupados por su señor. Grid es atrapado en una especie de agujero negro, pero el sistema muestra que se ha desequipado los pendientes de Dark Bus, para cancelar forzosamente transformación negra. Grid también se desequipa su armadura de 3 capas y se equipa otro objeto. Se activa la opción de la sagrada armadura de la luz, y el herrero resiste a la magia negra de Belial. Nuestro protagonista no puede creer que casi haya muerto por la magia negra, y Belial no comprende cómo es que el humano consiguió escapar de su habilidad. Al fijarse mejor en el protagonista, Belial se dirige a él por el nombre de aquel sin alma, y le pregunta qué es lo que está haciendo en el reino humano en lugar de estar en el infierno. La gran demonio reconoce al sujeto que un día apareció repentinamente en el infierno para atormentar a los 33 grandes demonios con un crecimiento insólito. La persona conocida como aquel sin alma. Esta persona agitó el infierno en el pasado. Grid por su lado nunca había escuchado un insulto así, y se pregunta si acaso Belial lo conoce de antes. La gran demonio arremete sin descanso, recordando que cada vez que los grandes demonios intentaron matar a esta persona, escapaba. Siempre se preguntó cuándo podría matarlo, y parece que hoy es el día en el que acabará con esta maldita escoria medio demonio. El herrero no comprende por qué esta tipa le guarda rencor cuando es la primera vez que la conoce. Aún así, ella es sumamente fuerte, y los ataques básicos de Grid no logran ni arañarla. Entonces una notificación interrumpe los pensamientos del protagonista. Ha recibido una invitación para unirse al grupo de Kraugel. Al aceptar, el prota se une al grupo Incursión de Belial, y al detectar la energía de espada de Kraugel, el aura del santo de la espada es perfectamente aplicado en él. El daño de nuestro protagonista incrementa un 30%, y el daño de las habilidades relacionadas con la espada se duplica. Al leer que se duplica el daño de sus habilidades de espada, Grid cree que esta mejora encaja perfectamente para él, y comienza a castear su habilidad de furia del herrero. Grid impacta su habilidad Asesinar Enlace, que activa 5 golpes consecutivos, y le causa más de 22 millones de puntos de daño a la gran demonio. El herrero razona que si tuviera la supersensibilidad de Kraugel podría haber golpeado a la gran demonio en sus puntos débiles para causarle daños críticos. Cree que si no consigue objetos por encima de este nivel, la brecha con el santo de la espada solo se ampliará en el combate. Aún así el protagonista pudo causar tanto daño debido a la pasiva del santo de la espada, siente curiosidad por saber cuán fuerte se ha vuelto Kraugel todo este tiempo. Belial entiende que la situación será complicada de manejar mientras el humano lleve esa asquerosa armadura que huele a la diosa Rebeca, pero si los ataques mágicos no funcionan en el bastardo, deberá cambiar de estrategia. La reina del fuego grita que calcinará el cuerpo del humano y ataca a Grid con unas ardientes llamaradas desde todas las direcciones. El sistema informa a nuestro protagonista de que está recibiendo mucho daño de las llamas. Ni siquiera las manos de Dios pudieron bloquear tantos ataques provenientes de tantos lados. Pero aún así, Grid afirma que las llamas de Helgao eran cientos de veces más ardientes. El herrero legendario no se detendrá hasta patearle el trasero a la gran demonio. Belial es, sorprendentemente, retenida por unos hilos, y es que Grid llamó a sus esqueletos Overgear. Después de acabar con ella, Grid también le añadirá el título de Reina Muerta a Belial. Por dentro, piensa que invocar a los esqueletos se siente muy épico. Vale mi rey, dejamos el resumen por esta parte, pero tienes en este lado la continuación, y en este otro lado te puedes suscribir para no perderte próximas partes. Gracias por ver hasta el final.